revelaciones escalofriantes, las brujas ocultas de las carreteras malditas y casas embrujadas. La noche se cernía sobre el pequeño pueblo, un manto oscuro y opresor que solo era roto por la luz parpadeante de faroles antiguos. Juan, un joven de mirada intensa y corazón atribulado, regresaba a casa tras un largo turno en la imprenta. La carretera rural, ennegrecida y solitaria, se extendía ante él como una serpiente retorcida. Tras cada curva, murmuraban las leyendas en la oscuridad. Las brujas, aquellas sombras que acechaban a la orilla de los caminos, deseando atrapar almas desprevenidas. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su mente no cedía al miedo. Tenía una misión: cuidar de su madre enferma, la última luz en su vida. Al encender su radio, el sonido craqueo envolvió el ambiente, pero de pronto un murmullo extraño emergió entre las interferencias. «Vete, vete», parecían decir las voces en la oscuridad. Juan se sacudió, escéptico, culpando al cansancio, pero el miedo comenzó a cernirse sobre él como un ave de rapiña. Y ahí estaban, al costado del camino, siluetas difusas que desaparecían al parpadear. La adrenalina pulsaba en sus venas. ¿Era su mente engañándolo o esas sombras eran reales? Mientras avanzaba, el camino se volvió más retorcido. A su alrededor, el silencio era espeso, interrumpido solo por el sonido de sus propios latidos. Al llegar al pueblo, el encuentro con don Miguel, un hombre venerado por todos, le revolvió el estómago. Miradas furtivas y murmullos cautelosos hablaban de su influencia. Don Miguel, protector de los secretos oscuros, pensó Juan, sintiendo como si alguien lo estuviera observando. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los rumores de rituales en la noche lo torturaron. Las desapariciones, sombras de mujeres que ya no estaban, lo obligaron a actuar. ¿Habría un hilo que conectara todo? La mirada de don Miguel lo perseguía, como un eco oscuro en su mente. La angustia crecía, el peso de la responsabilidad sobre sus hombros se tornaba cada vez más denso. A cada paso que daba, las sombras se alzaban más, acentuando su ansiedad. La noche tomó un giro escalofriante cuando recordó a su madre. Ella, una mujer que nunca cedió a supersticiones, tenía secretos que ahora parecían llamar su atención. Texto antiguo, rituales olvidados, historias que nunca imaginó. Mientras se adentraba más en los misterios del pueblo, entendió que toda respuesta estaba entrelazada con su madre y las brujas que acechaban en la penumbra. Y cuando en su mente resonaron aquellos gritos desgarradores, la sensación de peligro se intensificó. Su corazón latía como un tambor frenético, mientras la carretera se torcía en un laberinto sin sentido. ¿Qué pasaría cuando la verdad lo confrontara? Con cada paso que daba, el eco de una advertencia se hacía más fuerte. ¿Estás listo, Juan? Lo que viene ya no tiene vuelta atrás. Y con eso, se quedó parado, sintiendo la noche cerrarse a su alrededor, esperando el momento en que sus peores miedos cobrarían vida. La oscuridad se intensificó, como si las sombras mismas se reunieran para cernirse sobre Juan. No era solo un camino, era un laberinto de pesadillas, un lugar donde los ecos del pasado se entrelazaban con sus temores más profundos. Sintió que el aire se tornaba más denso, como si fuera una negra neblina que estaba dispuesta a aplastarlo. Sin embargo, la determinación de proteger a su madre lo empujaba a seguir adelante. El murmullo del viento trajo consigo un ritmo sutil, casi como si fueran voces susurrando secretos. «Escucha, escucha», decían las sombras.
Juan apretó los dientes, obligándose a ignorar lo que lo rodeaba. Su sentido de urgencia se incrementó, y se prometió que al llegar a casa hablaría con su madre. Necesitaba respuestas, y ese sería el momento de cuestionar sus historias de brujas y lo que realmente sucedía en el pueblo. Al llegar a su calle, se encontró con el brillo tenue de la ventana de su hogar. Casi como un faro en medio de la oscuridad, le dio un respiro momentáneo mientras se acercaba lentamente a la puerta. El sonido del crujido de las hojas bajo sus pies resonaba con un eco inquietante. De repente, un grito desgarrador cortó el silencio. Provenía de la entrada de la casa. Juan se frozó en el lugar. Era la voz de su madre. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y entró. El aire estaba impregnado de un aroma a hierbas secas, pero sobre todo del miedo que se manifestaba en cada rincón. Su madre estaba sentada en la mesa de la cocina, cubierta por una manta. Sus ojos, normalmente vibrantes, ahora estaban cansados y perdidos. «Juan, no deberías estar aquí», murmuró su madre, temblando ligeramente. «¿Qué está pasando, mamá? Escuché un grito. ¿Estás bien?», preguntó Juan mientras se acercaba a ella, preocupado. «Ellas, las brujas, quieren atraparte, Juan. Debes irte», exclamó. Sus ojos se agrandaban con pánico mientras miraba por la ventana, como si algo la estuviese acechando desde afuera. La incredulidad chocó con la angustia en el corazón de Juan. Nunca había creído del todo en las historias de su madre, pero ahora, con su voz temblorosa y asustada, algo cambió en él. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de ellas?». Ella le tomó las manos y él pudo sentir su fría palidez. «Tu padre, él estuvo involucrado. Hizo algo terrible». Y ahora regresan por nosotros. Las desapariciones no han sido accidentalidades, son sacrificios. Debemos dejar esto atrás antes de que sea demasiado tarde. La noche afuera pareció cobrar vida. Ruidos guturales empezaron a resonar, como si las sombras estuviesen moviéndose. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Mamá, no entiendo. ¿Qué tienes que ver tú con todo esto?». La puerta chirrió y se abrió lentamente. Las sombras comenzaron a filtrarse en la habitación, llenando el espacio con una presencia amenazante. Juan, con el corazón latiendo desbocado, sintió que se le oscurecía la vista. Unos ojos resplandecientes lo miraban desde la penumbra. «No hay tiempo, Juan. ¡Corre!», gritó su madre mientras las sombras se acercaban más. Juan se volvió y salió corriendo. En su mente, las preguntas atormentaban su alma. ¿Qué era verdad y qué era fantasía? ¿Podría escapar de lo que acechaba no solo en la oscura noche, sino dentro de su propia familia? Atravesando el jardín, sin mirar atrás, lo único que pudo escuchar eran los ecos de su madre diciéndole que se detuviera. Pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Juan se perdió en la penumbra de la noche, y lo que parecía ser una huida se tornó en una carrera desesperada hacia los secretos oscuros que nunca debió desenterrar. Y mientras el viento aullaba, un susurro lo siguió. «No está acabado, Juan. Esto acaba de empezar». Fue el último eco que escuchó antes de desaparecer entre las sombras de un destino incierto. El aire helado que envolvía a Juan parecía tener vida propia. Cada inhalación era un golpe en el pecho, cada paso era una tentación a detenerse y mirar atrás. Las sombras, que antes eran un mero miedo, ahora se transformaban en su más real pesadilla. ¿Qué fuerzas estaban persiguiéndolo? ¿Qué secretos había desenterrado su familia? Corrió sin rumbo definido, pero su instinto lo llevó hacia el bosque que limitaba con el pueblo. Era un refugio familiar donde tantas veces había jugado de niño, pero esta vez tenía un aliento oscuro, como si el mismo lugar estuviera despierto, observándolo. Los árboles, altos y retorcidos, parecían extender sus ramas como si quisieran atraparlo. El crujir de las hojas bajo sus pies apenas cubría el ruido del viento que seguía susurrándole.
Vuelve, vuelve. La voz era un eco distante de su madre, una súplica que nunca había escuchado con tanta urgencia. Pero saber que existía una amenaza inminente detrás de él lo empujó a seguir adelante, a ahogar el miedo que temía podría convertirse en parálisis. Entre los árboles se topó con una figura borrosa. Al principio pensó que era un truco de la luz, una sombra entre las sombras. Pero a medida que se acercó, las contornos se definieron. Era una mujer, vestida con un manto oscuro. Sus ojos, como brasas encendidas, lo miraban. «Juan», dijo suavemente, «ven aquí, no temas». Él retrocedió, desconfianza brotando en su pecho. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mí?», preguntó con voz temblorosa, sin dejar de mirar hacia atrás, ansioso por la llegada de las sombras. «Soy parte de lo que buscas. Puedes llamarme Alba. Las brujas están más cerca de lo que crees», respondió, mientras una ráfaga de viento agitaba su manto. «Tu madre ha estado protegiéndote de su verdadera naturaleza desde hace mucho tiempo». El corazón de Juan se aceleró. «¿Qué quieres decir? ¿De qué naturaleza hablas?». La confusión lo envolvía, pero había algo intrigante en la mujer que lo mantenía en su lugar a pesar del peligro. Las brujas no son solo leyendas, no son simples historias inventadas para asustar a los niños. Son parte de este pueblo, y tú has heredado un legado que involucra tanto poder como maldad», respondió, acercándose un paso más, como si quisiera cruzar esa brecha de desconfianza. «¿Legado? Esto no puede ser real. No puedo ser parte de eso», dijo Juan, el pánico apoderándose de su voz. Pensaba en su madre y en las advertencias que había dejado resonar en su mente. Todo sonaba a locura, pero también había verdad en sus palabras. Alba sonrió con tristeza. «Es la realidad que llevas dentro. Si no entiendes lo que eres, serás solo un peón en el juego de las sombras. Ellas están buscando la forma de obtener ese poder, y tú eres la clave». Un grito distante cortó la noche, un lamento que lo hizo estremecer. Juan miró hacia atrás, el tiempo se le estaba agotando. «¿Y qué se supone que debo hacer?», preguntó, sintiéndose atrapado en un ciclo de destino que no había pedido. «Debes buscar las respuestas que tu madre ha escondido. En las brujas hay secretos que pueden protegerte, pero no hay tiempo. Ellas vienen», añadió, mirando hacia el oscuro camino que Juan acababa de recorrer. El sonido de pasos se aproximaba, y el aire se tornaba aún más frío. Sin elegir qué rumbo tomar, sin atreverse a dejar a la mujer atrás ni a enfrentarse a lo desconocido, Juan se sintió atrapado. «No puedo correr más. Tengo que enfrentar lo que viene, o morir en el intento», pensó. «Dar un paso hacia el futuro, o permanecer en la penumbra del pasado». Las elecciones se acumulaban sobre él como las sombras. Y en ese instante, una risa resonó entre los árboles, profunda y burlona, como si la misma noche disfrutara del espectáculo de su desolación. Lo que queda por descubrir podría ser más aterrador que lo que ya ha vivido. Y mientras la oscuridad empezaba a tragarse el bosque, Juan supo que la historia apenas comenzaba. El corazón de Juan latía con fuerza, como un tambor en la penumbra. Esa risa resonaba en sus oídos mientras la figura de Alba se desvanecía lentamente entre las sombras, dejando tras de sí el eco de sus advertencias. El frío se hacía más intenso, punzando su piel y erizando su vello, y una fuerza invisible parecía empujarlo hacia atrás. «No puedo quedarme aquí», pensó. Y entonces la realidad se volvió más aterradora. Al girar, vio una sombra enorme detrás de él, moviéndose con rapidez. Era como un lienzo de oscuridad que se abalanzaba, una criatura formada por el mismo terror que lo había perseguido durante toda su vida. Juan dio un paso atrás, aterrorizado, y el roce de las hojas secas bajo sus pies sonó como un grito en la noche.
Las voces murmuraban a su alrededor, ecos distantes que hablaban en un idioma desconocido. Recordó lo que había dicho Alba: las brujas son parte de este pueblo. De repente, un miedo lejano se transformó en una certeza espeluznante. Las brujas siempre habían estado ahí, a su alrededor, invisibles pero presentes. ¿Cuánto tiempo había pasado sin notar las señales? Sin pensar, comenzó a correr. Los árboles se convertían en sombras amenazantes, sus ramas parecían intentar atrapar sus piernas, y el viento gritaba como un lamento de advertencia. Una serie de imágenes emergieron en su mente: su madre, las noches de tormenta, sus murmullos extraños mientras ella encendía velas para protegerlos de algo que Juan nunca había comprendido. ¿Era eso lo que realmente había estado ocultando? De repente, un destello de luz rompió la oscuridad. Era una pequeña cabaña, las ventanas iluminadas con una luz tenue y temblorosa. Se veía familiar, pero no podía recordar cuándo había estado allí antes. El impulso de acercarse era más fuerte que el miedo que lo envolvía. Se dirigió hacia la puerta, sintiendo que cada paso podía ser el último. Al empujarla, la puerta chirrió, resonando como un grito en la soledad. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, objetos olvidados se acumulaban en las esquinas. En una mesa en el centro, una vela iluminaba un libro abierto, cubierto de símbolos extraños. Juan se acercó y lo hojeó. Las páginas estaban llenas de dibujos de figuras encapuchadas, rituales y nombres que resonaban en su mente como ecos lejanos. «¿Qué es esto?», murmuró, al ver un nombre que hizo que su piel se helara. Isabel. Era el nombre de su abuela, una anciana que nunca llegó a conocer, pero de quien había escuchado historias. A medida que investigaba, una pesada presión en la atmósfera lo hizo estremecerse. El aire se volvió denso, y un susurro apenas audible comenzó a llenar el silencio. «Regresa, Juan», una voz familiar que congelaba su sangre. Era la voz de su madre, que había creído perdida. «No lo hagas, no puedes enfrentarla sola». El artefacto que estaba sosteniendo vibró con fuerza. Con un golpe de miedo, dejó caer el libro, y al impactar en el suelo, las luces parpadearon y se apagaron. La cabaña se sumió en la oscuridad, y Juan se sintió completamente solo, la risa burlona de las sombras resonando más fuerte ahora. «No puedo quedarme aquí», pensó de nuevo, pero mientras se precipitaba hacia la puerta, las imágenes del libro surgieron en su mente, la conexión de su familia con las brujas, la advertencia de su madre. «¿Cuánto tiempo tengo realmente antes de que venga?». La pregunta resonó en su pecho mientras se volvía a la oscuridad respingando tras él, ya que las sombras no eran sombras. Mientras la puerta se cerraba a su espalda, una figura encapuchada apareció fuera de la ventana, la silueta rodeada de oscuridad. «Juan, han llegado», susurró. Y entonces la risa se convirtió en gritos, un coro de voces ansiosas y sedientas de venganza que invadía la cabaña. Lo que había descubierto era solo el principio. Tenía que salir de allí, encontrar a su madre y enfrentarse a lo que había heredado. La noche estaba por desatar su verdadero terror. ¿Qué horrores aguardaban al joven cuando la verdad por fin saliera a la luz? El pánico se apoderó de Juan mientras la figura encapuchada se acercaba lentamente. Sus pasos apenas eran un susurro sobre el suelo de tierra mojada. La risa que resonaba en sus oídos se tornó en un alarido colectivo, un coro de voces ansiosas que clamaban su nombre, reclamándolo como si fuera un trofeo. «Sal, Juan, ven con nosotras», siseaban, mientras un frío helado le atravesaba la espalda. La oscuridad se precipitó hacia él, como si la misma noche quisiera engullirlo. Sin pensar, giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta. Necesitaba salir de aquel lugar.
pero los gritos se multiplicaban, rodeándolo, colándose en su mente, sembrando una confusión incontrolable. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Unos ojos brillantes emergieron entre ellos, lo observaban con avidez. Juan sintió que su corazón latía como loco. Cada impulso lo llevaría más cerca de una realidad que había esquivado toda su vida. Se precipitó a la salida, empujando la puerta con una fuerza desesperada. Pero el momento en que cruzó el umbral, el aire cambió. La brisa que lo había acompañado todo el tiempo fue reemplazada por un vaho caliente, una mezcla de azufre y desesperación. El mundo exterior ya no era el mismo. El bosque había perdido su calma habitual y se erguía como un ecosistema de pesadilla. Las sombras danzaban entre los árboles, tomando formas grotescas y amenazantes. Sintió que detrás de él las sombras de la cabaña se estiraban y alargaban, como garras que intentaban atraparlo. No sabía si eran las brujas o algo peor. «Debo encontrar a mi madre», se repetía, aunque el pavor se mantenía en el fondo de su mente. La ruta hacia la casa familiar se volvía cada vez más turbia en su memoria. A cada paso, la risa que había escuchado se transformaba en susurros que mezclaban su nombre con advertencias ancestrales. «No la mires, escapa». Cruzó un claro y una imagen de su madre emergió en su mente. La recordaba encorvada sobre un libro antiguo, murmurando encantamientos que nunca comprendería, sus ojos ocultos tras un velo de preocupación. «¿La conoces, Isabel?», gritó al viento, esperando una respuesta que jamás llegó. Los árboles comenzaron a cerrarse a su alrededor, cerrando el paso. Una sensación de claustrofobia le apretaba el pecho. La tierra comenzó a temblar, y de pronto una sombra emergió entre los troncos. El aspecto de una mujer, su cara manifestaba un sueño eterno. Era ella, la abuela de la que tanto había oído hablar. «Juan». Su voz era un eco de desesperación. «Ven, te necesitamos». En sus ojos brillaba un fuego que lo atrapó en un instante, pero en el fondo reconoció la tristeza, la culpa, la traición. «No, no quiero», gritó, retrocediendo, pero ella avanzó, la oscuridad la abrazaba. Detrás de ella, otras siluetas aparecían, figuras encapuchadas que emergieron de la noche. Eran muchas. Las brujas, su voz unánime y seductora, giraba a su alrededor. «Eres uno de nosotras, ven y únete». La desesperación lo llenó y en un último intento por escapar, corrió en dirección opuesta. Pero las voces lo persiguieron, convergiendo en un susurro constante. «No puedes huir de tu sangre, de tu destino». Mientras corría, sus pies se enredaron en las raíces del bosque, cayendo de rodillas. El eco de su propio grito se mezcló con el de las sombras, llenando la noche de un terror indescriptible. Entonces, de entre la maleza, apareció un claro iluminado. En el centro, un círculo de piedras antiguas brillaba con un resplandor sobrenatural. En ese instante, comprendió que había encontrado el lugar de los rituales. La conexión entre su familia y las brujas se desató con todo su horror. Una figura encapuchada se erguía a un lado, su mano extendida, invitándolo a unirse. «No», murmuró a través de lágrimas, pero algo dentro de él comenzó a pedir ayuda, a exigir respuestas. Algo tocó su pecho, el deseo de entender, de desentrañar lo que fue ocultado. Las brujas rodearon el claro, el aire se tornó pesado, y de pronto un grito desgarrador le atravesó el alma. «¿Juan?». La voz de su madre resonó en el aire, intentando romper el encantamiento antiguo. «¡No te quedes!». La elección y el horror colisionaron en su mente.
¿Se quedaría para enfrentar su legado y el oscuro secreto familiar? ¿O escaparía y viviría con el miedo latente? La brujería nunca fue un juego. En aquel claro maldito, el futuro del joven pendía de un hilo, y las sombras se acercaban. El brillo de las piedras iluminaba un rostro conocido, pero distorsionado por el terror. Juan levantó la vista hacia la figura encapuchada. El calor de sus manos parecía atormentarle. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor, marcando el tiempo que se deslizaba hacia una inevitable decisión. «Ven, Juan, aquí eres parte de algo más grande». La voz seductora de la bruja caía sobre él como melodía de un lamento antiguo. Las demás figuras encapuchadas murmuraban en un lenguaje olvidado, entrelazando su canto con la poseía del mismo bosque. Las palabras eran como serpientes, deslizándose por su piel, buscando traspasar sus pensamientos. «¡No!», gritó Juan, su voz temblando con la desesperación que hervía en su interior. Se levantó de un salto, el suelo temblaba como si el bosque mismo lo sintiera huir. Tenía que salir de ese lugar, regresar a su madre, a la esencia de quien era. Pero las brujas, como ecos en la tormenta, lo llamaban. A cada paso que daba, el círculo de sombras se hacía más fuerte, más denso. Su mente se llenaba de recuerdos dolorosos, los días en que su madre le contaba historias de la familia y sus ancestrales tradiciones. Siempre hablaban de las brujas, sí, pero no de esta oscuridad que lo acechaba. De repente, un grito desgarrador atraviesa el aire, retumbando en su pecho. «¡Juan, escápate!». La voz de su madre caló profundo, como si emergiera desde el mismo fondo de su alma. Esa era la señal que necesitaba. Aferrándose a la esperanza, comenzó a correr, ignorando las manos extendidas hacia él y los susurros helados que querían arrastrarlo. Sus pies volaban sobre las raíces, el terreno irregular se convertía en un campo de pruebas. La luz del claro se desvanecía a medida que se adentraba en la penumbra del bosque. La densa oscuridad se cerraba a su alrededor, como si serpientes de sombra buscaban envolverlo. A cada paso sentía que algo lo seguía, algo con un hambre insaciable. El aroma del azufre se intensificaba, como una advertencia de que las brujas no estaban muy lejos. Juan sabía que el tiempo se contraía, el miedo lo llevaba a un estado de alerta aguda. Divergía de la única ruta familiar, su instinto le decía que debía cambiar de rumbo, pero ¿a dónde ir si la noche parecía cobrar vida tras cada paso? Entonces un estallido de luz lo hizo detenerse. Un faro en la oscuridad, una pequeña casa apareció ante él, su estructura desgastada por el tiempo, pero el brillo que emanaba de las ventanas parecía atractivo, prometedor. Cerró los ojos por un instante y dejó que el eco de la voz de su madre llenara su cabeza. Necesitaba darse la vuelta, volver a donde comenzó, pero el llamado de sangre lo apresaba con fuerza. Toda resistencia se desvanecía cuando recordó lo que había aprendido. La sangre no miente. Las sombras, en su camino de regreso, parecían retorcerse, haciendo un intento por atraparlo. En un acto desesperado, corrió hacia la casa, con la esperanza de que el refugio sería suficiente. Mientras se acercaba a la puerta, sintió que las manos de lo desconocido rasguñaban su espalda, susurros se colaban en su mente, clamando su nombre. La puerta chirrió al abrirse, dejando entrar el aire fresco, y con él el eco de muchos secretos. Dentro, el lugar estaba en completa penumbra, pero la sensación de ser observado lo invadía. Al entrar, se encontró rodeado de objetos extraños, herramientas desterradas, libros polvorientos, artefactos que inspiraban tanto asombro como horror. Pero algo más le atrapó la atención. En el centro, un gran espejo rodeado de runas antiguas reflejaba su figura, pero también algo más, sombras danzantes detrás de él. Dándose la vuelta, Juan sintió que el tiempo se congelaba. Una de las sombras emergió, muy distinta a las demás, con un rostro familiar. Su madre.
Pero algo no estaba bien. Su mirada era fría, distante, como si no reconociera al hijo. Juan, ya no hay vuelta atrás. La frialdad en sus palabras heló la sangre de Juan. Las brujas estaban más cerca ahora, congregándose frente a la casa. Su voz resonante llenaba el aire, arrastrando promesas de un destino oscuro y glorioso. Empezó a temer que la verdadera trampa estaba justo frente a él, y en ese instante la verdad de su linaje se volvía apremiante. La imagen de su madre distorsionada no era más que un pálido reflejo de la verdad, y mientras un nuevo grito surcaba la noche, una revelación lo golpeó. No es su madre, no su madre. En un giro desquiciado, se dio cuenta de que todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. Con cada latido, la oscuridad se deslizaba más cerca, listando la cuenta atrás de su vida. ¿Te quedarás para descubrir tu verdadero destino, o escaparás y vivirás en duda? La pregunta resonó en su mente, dejándolo atrapado entre dos mundos, mientras los ecos de la oscuridad prometían respuestas que jamás imaginó. La figura encapuchada había avanzado, y Juan sabía que el tiempo se acababa. ¿El legado o la libertad? La elección pesaba sobre su pecho, mientras el espejo comenzaba a vibrar con un poder antiguo. Y, en ese momento, comprendió que el horror apenas comenzaba. El espejo temblaba, sacudiendo un polvo ancestral que pareció cobrar vida y danzar en el aire. Juan retrocedió, sintiendo el golpe de su corazón martillando su pecho. La figura de su madre, ahora llena de sombras, se desvanecía lentamente, y con cada parpadeo la penumbra se adensaba. La voz de las brujas se tornaba más fuerte, un canto lúgubre que reverberaba en el aire, recordándole la advertencia que su madre le había hecho en sus sueños. Las sombras son más reales de lo que parecen. ¿Por qué? ¿Qué me has hecho? La desesperación en su voz era palpable, una mezcla de incomprensión e impotencia que lo dejaba mar de un hilo. Todo tiene un precio, Juan. Tu sangre está marcada, replicó la figura, su rostro desdibujándose en un manto de oscuridad. La expresión vacía de sus ojos parecía observarlo con una mezcla de tristeza y resignación. Juan cerró los ojos, tratando de recordar las lecciones de su madre sobre los mitos y leyendas de la familia. Nunca había creído que fueran ciertas, pero ahora, en la bruma del terror, comprendía que aquellas historias eran más que advertencias, eran un legado. La casa crujía, como si las paredes supieran que el desenlace se acercaba. Con cada suspiro, el aire se tornaba más pesado y la sensación de ser atrapado aumentaba. Se dio cuenta de que la luz anaranjada de la casa no era solo para guiarlo, sino para atraer a las sombras más voraces. De repente, una risa escurridiza lo sacó de su ensimismamiento. Una de las brujas, la más anciana de todas, empujó las puertas de la casa, riendo con una voz que resonaba como un eco en la eternidad. Por fin, el descendiente ha llegado. Tu destino está sellado, Juan. La desesperanza lo embargó y con un grito ahogado giró hacia la ventana, donde la oscuridad se retorcía como un monstruo hambriento. El espejo ahora vibraba con insania, reflejando no solo su rostro, sino imágenes de su infancia, visiones de su vida antes de que todo se volviera una pesadilla. En una de las visiones vio a su madre encender una vela en una noche similar, advertencias llenas de amor temblando en sus labios. La sangre es un pasaje, Juan. Nunca olvides de dónde vienes, le decía con la luz titilante reflejando en sus ojos.
No, gritó nuevamente, como si esa negación fuera su única salida. Se vio acorralado entre dos realidades, una en la que era solo un niño perdido en el bosque y otra en la que debía enfrentar su oscuro legado. La figura encapuchada se acercó más. La sangre te llama, Juan. Ven a nosotros y descubrirás los secretos de tu linaje, el poder que llevas dentro. La tentación palpitaba en el aire, llenando su mente de imágenes confusas y poderosas. ¿Y si me niego?, preguntó, a pesar del miedo que retumbaba en su voz. Sus manos temblaban, pero una chispa de determinación destelló en su interior. La historia de su madre creció entre sus pensamientos. Ella había peleado, había sobrevivido. Negarte es la peor decisión. Vivirás en la sombra de lo que podrías haber sido, advirtió la anciana. ¿Prefieres ser un cobarde, un simple mortal? La verdadera fuerza radica en aceptar tu destino. El espejo estalló de repente, fragmentos de vidrio volando como si una ola de energía lo hubiera alcanzado. Juan sintió cómo algo en su interior despertaba, un llamado ancestral que lo desbordaba de curiosidad y miedo. Las brujas ahora lo rodeaban, el aire vibrando con energía oscura. Sabía que no había tiempo, tenía que escoger. Pero la pregunta resonaba en su mente, ¿podría aceptar lo que su sangre significaba? Un grito estalló en la penumbra, profundo y desgarrador. Era su propia voz. Y, mientras las sombras se retorcían, una nueva figura emergió de la oscuridad detrás de él, como un eco aterrador de su historia. «Juan, ¿ya estás listo para descubrir la verdad?», preguntó la figura desconocida, mientras el ambiente se helaba. Era un signo más de que el horror recién comenzaba. La figura en la penumbra avanzó lentamente, sus pasos resonaban en el suelo de madera, y cada crujido era como un grito de auxilio. Juan sintió que el aire se volvía denso, casi tangible, como si pudiera cortarlo con un cuchillo. Los ojos de la figura brillaban con una luz inquietante, regalándole una visión de colores desgastados y muertos. «No, no sé quién eres», tartamudeó, su voz temblando con cada sílaba. Su mente revuelta entre la realidad y la locura. La risa de las brujas se intensificó, como un coro macabro que celebraba su confusión. La figura se detuvo a unos pasos de él, su rostro parcialmente iluminado por un destello de luz que parecía surgir de su ser. «Soy el eco de lo que rechazaste, la sombra que no quisiste abrazar». Mientras hablaba, el aire se llenaba de aromas pestilentes, como si algo hubiera muerto en ese lugar hace siglos. Juan se estremeció. ¿Rechazado? ¿Por qué iba a aceptar esto? No pedí estar aquí. Pero aquí estás, Juan. Los ojos de la figura se volvieron cada vez más penetrantes. Tu sangre, tu linaje, te han traído a este umbral. Este es el legado que pertenece a tu madre. Puedes intentar resistirte y sufrirás, o aceptarlo y liberarte. Las brujas comenzaron a murmurar alrededor de él, su canto transformándose en un susurro espeluznante que envolvía su mente. El corazón de Juan latía con fuerza, el eco de un tambor que marcaba la cuenta regresiva de su destino. «¿Qué significa liberarme?», demandó, su voz más segura, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de cada parte de su ser. «Significa abrazar el poder que llevas dentro», respondió la figura. «Las sombras no son solo tu enemiga, son parte de ti. Desde tus ancestros hasta ti, todos han sucumbido a este mismo deseo. El poder puede ser tu salvación o tu perdición, depende de ti». Las palabras resonaron en su corazón como si cada latido recordara el sacrificio que había hecho su madre. Juan se sintió dividido entre la necesidad de escapar y la curiosidad de lo que podría descubrir. Los rostros en las sombras se tornaron más definidos, mostrando sonrisas grotescas que se desvanecían en burlas. «Acepta tu destino, Juan, o serás arrastrado hacia la oscuridad sin final». Sintió que algo o alguien lo empujaba hacia adelante.
Juan cerró los ojos, tratando de concentrarse en las voces familiares de su infancia. Su madre, su amor, el hogar que había dejado atrás. La imagen de ella encendiendo velas, sus consejos resonando en su mente. La sangre es un pasaje. De repente, su mente se llenó de visiones enhebradas por el miedo y el poder. La figura desconocida daba un paso más cerca, su rostro ahora visible, revelando caretas de antiguos sacrificios. ¿Vas a dejar que tu madre muera en vano? Acepta lo que eres, transforma la sombra en luz. El eco de su propia voz resonó en su cabeza, repitiéndose como un mantra desgarrador. ¿Qué pasaría si podía desentrañar el poder oculto en su ser? ¿Y si esto era lo que su madre había querido para él? La risa de las brujas alcanzó un clímax, retumbando dentro de su cráneo. Decídete, Juan, ¿serás parte de la luz o permanecerás atrapado en la oscuridad por siempre? En ese instante, algo dentro de Juan hizo clic. Una decisión inminente lo aterrorizaba y a la vez lo energizaba. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador rasgó el aire, y el espejo, ahora fragmentado a su alrededor, comenzó a girar como un torbellino. ¡No!, gritó, las sombras rápidamente desgarrándose a su alrededor. Ahí, entre las visiones, un viejo reloj en la pared comenzó a marcar un sonido ominoso. Tic-tac, tic-tac. El tiempo se contraía, y una oscuridad desconocida avanzaba con la certeza de que todo estaba a punto de cambiar. ¡Juan! Una nueva voz brotó del caos, una que parecía familiar y terriblemente lejana. ¿Quién era esta entidad? ¿Y qué quería de él? La lucha por su alma había comenzado, pero ni él ni las brujas estaban listos para lo que vendría. El grito resonó en el aire como un eco desgarrador, un sonido que parecía partir el tiempo. Juan abrió los ojos con desesperación, sintiendo un sudor frío recorriendo su piel. La figura frente a él, con rostro espectral y ojos llameantes, se desvanecía mientras la oscuridad comenzaba a engullirlo. El reloj seguía marcando un ritmo siniestro que aceleraba sus latidos. ¿Quién eres?, preguntó, su voz un susurro apenas audible en medio del caos. «Soy el grito de lo que has olvidado», respondió la figura, su tono un susurro que recorría el aire como una serpiente. «Soy la memoria de tus secretos, el guardián de tu legado. Lo que has ignorado está a punto de revelarse». De pronto, las brujas estallaron en una risa escalofriante, un coro de risas que retumbaba entre las paredes de la habitación, como si la propia casa respirara con cada carcajada. Las sombras danzaban, alargándose y encogiéndose con el ritmo de su canto. «Juan, no eres el único», continuó la figura, acercándose aún más. «Hoy revelarás mucho más que tu historia. Te enfrentarás a las sombras de aquellos que vinieron antes que tú. Te enfrentarás a...» No terminó la frase. Un fuerte golpe resonó detrás de él, obligándolo a girar hacia la puerta, donde las bisagras crujían ominosamente. Un viento helado sopló, trayendo consigo murmullos perdidos y ecos lejanos. Juan sintió una oleada de pánico. «Debes decidir rápido», le dijeron las brujas a coro, «porque el tiempo se acaba». Juan se volvió hacia el espejo que aún giraba de forma frenética. Cada fragmento de vidrio reflejaba imágenes de rostros familiares y otros desconocidos, todos mirándolo con ojos cargados de dolor. En un instante reconoció a su madre entre ellos, su expresión de angustia desgarrando su corazón. «¡Mamá!», gritó, extendiendo la mano hacia el espejo. La imagen se agachó, como si tratara de alcanzar su mano, pero el cristal se volvió negro, como si la esperanza se deslizara entre sus dedos. Una risa siniestra surgió nuevamente de las sombras. «Ella no puede ayudarte, Juan. Nadie puede. Solo tú puedes romper el ciclo».
Las visiones lo invadieron otra vez, su madre encendiendo las velas, sus manos temblorosas mientras recitaba oraciones antiguas, la mitología de su linaje atrapado entre plegarias y sombras. La sangre es un pasaje, resonó nuevamente en su mente, pero esta vez un significado más profundo comenzaba a desarrollarse, como una verdad dolorosa que buscaba salir a la superficie. Juan, escucha. La figura tomó forma nuevamente en su visión. La verdadera oscuridad no está en lo que eres, sino en lo que has dejado de lado. Tus ancestros, tu madre, han luchado durante siglos. Ahora es tu turno de redimirlo todo. Con un impulso repentino, sintió que su mano temblorosa se acercaba a la superficie del espejo. En lo más profundo de su ser, una chispa de poder se encendió y brilló intensamente. ¿Era eso lo que debía aceptar? ¿La potenciación de su linaje? ¿De su herencia? Elige, Juan, instaron las brujas. Acepta tu destino o pierde lo que aún queda de ti. El reloj sonó de nuevo, pero esta vez su sonido resonó como una campana de advertencia. La presión del tiempo lo agobiaba, y en un parpadeo sintió cómo las sombras se acercaban, hambrientas de su respuesta. Una última pregunta surgió en su mente. ¿Podría realmente transformar su sombra en luz? El futuro de su alma pendía de un hilo, y cada segundo contaba. Juan, otra voz lo llamó, esta vez aún más familiar, más urgente. Quienquiera que fuera, podía ser su única salvación. En ese momento de decisión, el espejo estalló. Las piezas volaron hacia los lados, y desde el centro de la explosión, una figura emergió en la penumbra. Era él, pero a la vez, no era él. Es hora de enfrentarte a tu verdad. La habitación se llenó de un silencio inquietante, como si el mundo entero esperara su respuesta. ¿Qué secretos lo esperaban? ¿Y quién era realmente la figura que había emergido de la oscuridad? La tensión se palpaba en el aire, y en su interior, Juan sintió que el verdadero terror apenas estaba comenzando. Todo se había tornado un caos incontrolable. El dolor y la confusión atravesaban a Juan como dagas. Las brujas, danzando con su risa macabra, rodeaban el espejo, el cual ahora se había convertido no solo en un reflejo, sino en la representación de su alma desgarrada. Enfréntate a tu verdad, resonaba una vez tras otra en su mente. Juan sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos. Es ahora o nunca, pensó, mientras el eco de su madre y las advertencias de Alba tambaleaban en su mente. No puedo dejar que todo lo que han hecho se pierda, debo hacer lo correcto. La figura envuelta en sombras se acercó un paso más, y Juan tuvo una revelación. No soy solo un descendiente, soy el guardián de esta historia, y ella vive en mí. Con ese pensamiento, comenzó a concentrar toda su rabia y determinación en ese punto de conexión. Voy a ser la luz que ilumine esta oscuridad. Alzó su mano de forma instintiva, resonando el poder ancestral en su interior. Con cada palabra que había escuchado de su madre, cada historia que antes despreciara, emergieron a su superficie como una energía irrefrenable. Las palabras fluyeron de sus labios. La sangre me pertenece, y con ella viene la verdad. Las brujas se congelaron, el desprecio en sus rostros se evaporó, reemplazado por la sorpresa. Juan sintió cómo una ola de luz comenzaba a emanar de él, deslumbrante, como si cada hechizo ancestral se uniera en un solo grito de libertad. La figura encapuchada retrocedió, el poder de su esencia era demasiado fuerte para que pudiera resistirlo. No, no puedes hacer esto, protestaban las brujas, pero era un intento inútil. La luz de Juan envolvió la habitación, barriendo con las sombras que otrora lo asediaban.
Los ecos de dolor, de angustia y de siglos de sufrimiento bailaban en su corazón. Pero ahora era diferente. Esa fuerza se tornaba en liberación de su linaje y de las historias silenciadas. Los rostros familiares emergieron entre los destellos de luz. «Eres fuerte, Juan, recuerda quién eres», decían con voces que resonaban como melodías. Aquellos que habían enfrentado a las brujas en el pasado estaban ahora a su lado. Juan cerró los ojos mientras la energía crecía. Cuando los abrió, liberó su grito. «La luz ha llegado. No dejaremos que esta oscuridad nos consuma más». La habitación se iluminó tan intensamente que las sombras se desvanecieron. La risa se tornó en gritos de terror y las brujas comenzaron a retroceder. El espejo, estallando en fragmentos de vidrio hacia lo desconocido, dejó escapar la esencia de aquellos que habían sido atrapados por el legado. La figura oscura se convirtió en vapores de humo, perdiéndose entre el aire. De repente, un silencio abrumador llenó la habitación. El brillo se desvaneció, dejando a Juan de pie, temblando, pero con el peso de la redención en sus hombros. La risa de las brujas se había silenciado, y el bosque fuera de la casa parecía respirar de alivio. Se dio cuenta de que sus decisiones habían abierto nuevas sendas. El legado de su familia no significaba rendirse ante el terror, sino abrazar su historia para forjar un futuro diferente. Se esforzó por recordar los rostros de su madre y de Alba. Su conexión era más poderosa que cualquier oscuridad que quisiera atraparlo. Con pasos firmes salió de la casa. El bosque lo recibió en un silencio reflexivo. Las brujas ya no estaban, su risa nunca más resonaría. Al llegar a su hogar, el aroma familiar de su madre lo envolvió. Cada sombra que había temido comenzó a desvanecerse. Al entrar, su mirada encontró a su madre en la cocina, encendiendo las velas, pero ya no como antes. «Juan», murmuró, sus ojos brillaban con esperanza y amor. «Has vuelto», contestó, con la fuerza renovada de un verdadero heredero, y en su voz resonaba un nuevo comienzo. La conexión entre ellos se había fortalecido, y juntos abrirían un nuevo capítulo, uno donde las sombras nunca volverían a dominar. La noche abrazó el pueblo con dulzura, mientras el joven y su madre encontraban el camino hacia adelante, dejando atrás el terror que había plagado su historia. El legado ya no era miedo, sino un poder valioso con el que podrían luchar. Juan sabía que, aunque las sombras regresaran, su luz era más grande. El ciclo se rompió y ahora era su elección. La historia había sido contada y el miedo transformado en esperanza. Las brujas podían haber sido parte de su pasado, pero el futuro era solo de ellos. Juan y su madre, listos para reescribir su destino, y el eco del abrazo de la luz resonaba por todo su ser. Nunca más les dejarían atrapados en la oscuridad. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dando al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vivan estas aventuras. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¡Hazlo ahora!